Santo Señor, eres maravilloso, eterno, glorioso, Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos en esta hora, te glorificamos, te exaltamos. Tú eres santo y maravilloso, Señor, y sabemos que no hay otro como tú. Y por eso hoy, Señor, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Hoy damos gracias, Señor, damos la gloria debida a tu nombre. Tú estás con nosotros, tú nos bendices, tú nos amas, Padre eterno. Y hoy, Señor, damos gracias por esta oportunidad que nos estás regalando una vez más de llenarnos de tu palabra, de buscar tu rostro, Padre, para que nos bendigas, para que, Señor amado, hables a nuestro corazón, Señor. Padre, reconocemos una vez más que te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti y de todo lo que tú tienes para nosotros, Padre eterno. Permite que esta transmisión sea de bendición. Que esta transmisión, Señor, hable a nuestros corazones, Dios de la gloria. No permitas que nada interrumpa todo. Queremos darte la gloria, queremos darte la honra, Señor, y que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona que se va conectando, Señor. Anhelamos que tu Espíritu Santo bendiga las vidas, bendiga los corazones, hables, Señor. Y todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor bendito, la intención de su corazón sea seguir santificando sus vidas, seguir agradándote a ti cada vez más. Te adoramos, mi Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches, Dios les bendiga. No sé cómo me estén escuchando. Bueno, el computador no quiso funcionar, el internet se cayó cuando lo prendí, pero bueno, le damos gracias a Dios porque estamos aquí, podemos enseñar la palabra de Dios y esperemos que no nos molesten todas estas cosas, ni el internet ni nada, y podamos transmitir la palabra en el nombre de Jesús, que es lo importante, mis hermanos. Entonces damos la gloria a Dios por esta oportunidad, por este día que nos ha regalado y por su vida. Usted que está allí pendiente, siempre fiel a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios quiere hacer, conforme Dios quiere ministrar y bendecir nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de la prueba de Dios. La prueba de Dios. Dios necesita probarnos en algunos momentos. Dios necesita llenar nuestros corazones de madurez, que tú y yo entendamos que debemos ser sólidos. Ahora, ¿cuándo nosotros nos consolidamos? En la hora de la prueba. En el momento de ser probados es que nosotros nos damos cuenta de qué estamos hechos, si verdaderamente amamos a Dios, si somos fieles, si es verdadero eso que decimos de Señor te amo, o solamente es por un momento de interés. Y vamos a mirar Hebreos 11:17. Hebreos 11:17. Dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, Abraham es el padre de la fe. ¿Pero por qué fue o es el padre de la fe?
¿Por qué nos deja ese legado? Y la palabra de Dios dice, porque Abraham fue probado. Y esto es algo que no nos gusta. Tenemos un significado en nuestra mente, un concepto errado de ser probados. Y a veces se habla de que ser probados es o estar en enfermedad. Bueno, ahora nosotros debemos discernir y analizar mi condición de vida para que la situación que yo esté viviendo, analizar si es de parte de Dios o es por causa de mi desobediencia. Alguien que fuma y fuma y le da cáncer de pulmón no puede decir, no, es que Dios me está probando. No, esa es consecuencia de su pecado. Pero hay situaciones en las que Dios mismo nos pone. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos ser probados. Necesitamos, así como lo fue Abraham, probar nuestra fe. O sea, es muy fácil decir, yo amo a Dios, gloria a Dios, en los buenos momentos, cuando todo está como nosotros queremos que esté. Es fácil. Y se habla de dar testimonios, de Dios me ha dado, Dios me ha sanado, Dios me ha liberado, Dios me ha restaurado. Eso es muy fácil en los buenos momentos. Ahora, ¿de qué manera Dios prueba? Dios prueba dando órdenes. A veces decimos, no, es que Dios me pasó por la enfermedad. Es que Dios me pasó, me dejó sin trabajo para probarme. No, Dios te va a probar dándote órdenes. Ya las situaciones de la enfermedad y cosas debemos analizarlas, pero no son. Entonces, podemos traer a memoria a Job. Podemos decir, ¿Dios estaba probando a Job? No, no lo estaba probando. Dios sabía quién era Job y Job estaba seguro de alguna manera de lo que él era en Dios, con dinero y sin dinero, con sus hijos y sin sus hijos. Y tú y yo necesitamos tener esa seguridad en Dios. ¿Para qué? Para cuando llegue el mandamiento de Dios, cuando llegue y aparezca ese momento en donde Dios quiere probarte, tú salgas aprobado. Entonces Dios te va a probar para que puedas ser aprobado en las diferentes áreas de nuestra vida, porque es algo que todos debemos tener muy claro, el hecho de la prueba. En las diferentes áreas de nuestra vida nosotros debemos tener claro ahora que vamos a ser probados. Necesitamos, todo el mundo necesita eso. Ahora, ¿qué es probar? Que la palabra de Dios dice que por la fe Abraham, cuando fue probado por Dios. Probar aquí es poner en práctica. Como que Dios dice, bueno, Abraham, necesito que pongas en práctica todo lo que te he enseñado, necesito que pongas en práctica tu fe. Y eso es algo que todos en diferentes áreas de la vida hemos tenido que pasar y vamos a pasar. También probar es hacer la prueba, hacer alguna prueba. Nosotros de alguna manera cuando estamos criando nuestros hijos, nosotros los probamos, todos, en sus etapas. Entonces hay una etapa es donde el niño usa pañal, el bebé utiliza pañal y llega el momento en que tú empiezas a enseñarle a que avise chichi, popó, y le avisas y dices y te vales de una serie de cosas para instruirlo, pero llega el momento en que tú dices, le vamos a quitar el pañal al niño o a la niña. Vamos a probarlo. Ahora, ¿es algo malo? No, porque es necesario probarlo para mirar y analizar y decir, bueno, sí, vamos bien o vamos mal, le falta un poquito, mejor pongámosle el pañal otra vez.
Y lo mismo, tú le enseñas a coger la cuchara, le enseñas, bueno, tantas cosas en donde llega el momento de que tú quieres probarlo, a ver si ya sabe o no lo sabe. En una empresa a ti te van a contratar y primero te prueban si tienes las capacidades. Hay empresas donde le hacen a uno una prueba física. Ahora, esas pruebas en algunos momentos no te van a probar. Cuando te van a hacer una prueba física no te van a decir, no, mire, esto es 1 kilo, carga este kilo. No, te van a poner peso para probarte a ver si tienes la suficiente fuerza. O sea, van a ir más allá de lo que tú crees que puedes. Y en la prueba Dios saca lo mejor de nosotros. Pero cuando somos legítimos en la universidad, en el colegio, para ingresar hacen pruebas de admisión, nos prueban nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría en un examen, en algún experimento, para saber hasta dónde, si tenemos el nivel que ellos necesitan. En un deporte, entrenan, mi hijo está en una escuela de fútbol y lo entrenan constantemente, y llega el momento en que le dicen, Santiago, llegó el momento de tu prueba, vaya a ver, demuestre. Y allá entonces el entrenador le va a decir, bueno, te falta un poquito más aprender a pegarle al balón o más fuerza en las piernas. Bueno, no sé, pero en todas las áreas de nuestra vida constantemente estamos siendo probados por nuestros papás, por nuestros líderes. Claro, el que llega a la iglesia y dice, pastor, yo quiero estar en la alabanza y yo sé tocar la guitarra. Entonces venga a ver, siéntese, vamos a probarlo, no para ponerlo de una vez, sino para que empiece un proceso. Entonces, muchos no les gustan ser probados. Ahora, aquí no estamos hablando de ser probados por el pastor, no estamos hablando de ser probados por el maestro, por el jefe, no, estamos hablando de ser probados por Dios, porque Dios es el único que puede probar nuestra fe. Ahora, hay un ejemplo muy claro, y los diamantes, el oro, inclusive en el libro de Corintios nos habla de que todos vamos a ser probados por fuego. Todos vamos a ser probados, ¿sí? Y habla de diferentes materiales: heno, madera, hojarasca, el oro. Ahora, si tú llevas a donde una persona, a una joyería, algún metal, y a ti te dice, tú le dices al joyero, mire, necesito que me haga el favor y me diga si esto es oro real. ¿Qué tiene que hacer el joyero? Probarlo. ¿Y cómo lo prueba? Con cosas, con químicos, con líquidos demasiado fuertes. Pero ¿qué pasa? Si es oro puro, el oro va a soportar esos químicos. Si no es oro puro, se va a desintegrar, va a perder el color, va a suceder lo que tiene que suceder. Entonces, mis hermanos, Dios a ti y a mí nos prueba, nos va a probar para que tú y yo nos enteremos si somos o no somos cristianos genuinos. No solamente cristianos porque es que aquí estoy esperando el milagro, estoy esperando mi moto. O sea, hay gente que solamente va a una congregación porque está esperando algo de Dios, y cuando lo reciba se va a ir. Esos no son cristianos, porque en el momento que Dios los pruebe no van a soportar. No van a soportar y van a desintegrarse, van a perder el color. Entonces, miremos que por la fe es lo que Dios quiere probar de ti y de mí. ¿Y cómo lo prueba? Con buenas cosas y con malas cosas, pero Dios demandando algo.
demandando. Dios quiere saber si tú verdaderamente eres o no eres obediente. Y vamos a mirar el ejemplo de Abraham ahí en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Vamos a mirar este ejemplo donde de alguna manera es el sustento allí de Hebreos, donde está hablando que Abraham, su fe fue probada. Y vamos a mirar cómo, de qué manera, cómo fue que Dios tuvo que obrar en Abraham, cuál fue su propósito, cómo actuó Abraham frente a esta situación por la cual Dios lo pasó. Pero me impresiona que allí en Hebreos 11 Abraham tenía algo en su corazón en medio de la obediencia. Dijo que él creía y él tenía seguro que aún Dios puede traer de los muertos. O sea que cuando él fue a sacrificar a su hijo, dijo: yo tengo que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios a mí me dio una promesa que de mí haría una nación grande. Ahora me da la promesa de que va a ser una nación grande y el único hijo que tengo me lo va a quitar. Pero él tenía claro que aún Dios podía resucitar su hijo. Y es ahí, hermanos, en medio de lo que Dios nos demanda, qué actitud, qué intención, cómo nos comportamos con lo que Dios nos pide, sin titubear, sin renegar. Génesis 22 dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Lo probó. Dijo: bueno, Abraham, llegó tu tiempo. Es como que volvamos al ejemplo de los niños, ¿no? Empezamos a mirar a ver cómo hacemos que se sostenga, que coja fuerza en sus piernas. El bebé, mirar a ver cómo se agarra del borde de la cama. Algunos le compran un caminador, pero llega el momento en que tú tienes que mandarlo a la aventura. Bueno, a ver, hágase allá, manda a la esposa que se haga allá y soltamos al niño. Corre el riesgo de que se dé un golpe, pero si no es así, nunca va a aprender a caminar. Y eso es necesario. Y aún nuestro hijo Santiago, y uno corre riesgos como papá. No, es que tengo que ir a algún lugar y llega el momento que, bueno, le digo yo: ve y coges el bus, ve y coges el transporte, tienes que bajarte en tal lugar, cuando te vayas a devolver sales al mismo lugar, no vayas a pasar la calle, esperas que el bus diga esto y esto y esto y te tienes que bajar en X lugar, no te vayas a quedar dormido. Y vamos. Y a veces la mamá: no, pero ¿cómo vas a mandar el niño solo? Necesitamos probarlo. ¿Por qué? Porque él necesita aprender a defenderse solo. Necesita conocer este mundo, esta vida. Pero hay cosas, cuando Dios nos quiere probar, hay gente que lo ve malo, y por eso hay una mala interpretación de la Biblia, ¿sí? Que ven esas cosas malas de parte de Dios. No, no es malo, hermano. Dios quiere que tú seas como el oro puro, que pase lo que pase, veas lo que veas, oigas lo que oigas, mires pastores que roban, que piden, que hacen, cristianos que no obedecen, no sé, tantas cosas, pero que tú permanezcas fiel y firme. Entonces, poner a prueba. Pero miren que cuando dice que Dios iba a probar a Abraham, hay una frase bien interesante, lo que Abraham respondió. Él respondió: heme aquí. Y esta frase, heme aquí, no es cualquier frase. No es como cuando uno llama a los hijos y: Pepito, ya voy. O sea, cuando yo quiera. Y hay muchos
Muchos cristianos o muchas personas así, que Dios los está llamando y llamando y llamando y llamando y no quieren oír la voz de Dios, no quieren venir a ver para qué es que el Padre los está llamando. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué dijo? Heme aquí. Y este heme aquí es: estoy aquí dispuesto para lo que me necesites. Estoy aquí dispuesto para lo que mandes, Señor. ¿Qué hay que hacer? Sin titubear. Él no le dijo: bueno, Señor, esta vez ¿qué quiere? ¿Cuál es tu voluntad? No me vayas a mandar a caminar, ni a evangelizar a la calle, ni a venir a ensayo. No, heme aquí. Y es la disposición que Dios quiere de su iglesia. Que su iglesia esté dispuesta, hermanos, a obedecer todo lo que está en su palabra. Ahora, no, miren, hay personas, y a mí no me gusta hablar de dinero, pero es un ejemplo claro que Dios quiere formar y probar a muchos en esa área económica. Señor, yo te amo, Señor, yo quiero obedecerte, Señor, esto. Y cuando se les habla de dar un centavo, ay, no, y no quieren. Y por más que Dios dice: probadme ahora en esto, no quieren desprenderse de eso. Entonces ahí es donde viene Dios a mandar la formación de carácter. Una cosa es la prueba, otra cosa es lo que Dios tiene que hacer para que seas aprobado. Entonces, heme aquí. Y eso debe estar en todo hijo de Dios, todo cristiano. Toda persona que Dios llame tiene que estar dispuesto. O sea, ese heme aquí es una frase de disposición, de sentido de pertenencia, de entender a quién le voy a servir, entender a quién me va a dar órdenes. Y le estoy demostrando al Señor que estoy dispuesto a obedecerle en todo lo que Él me diga. Entonces dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Moriah, tierra de Moriah. El significado, bueno, fue donde Abraham le puso, ¿no? Jehová provee, porque allí fue donde Dios le proveyó el carnero para el sacrificio después de todo este proceso. Entonces Abraham puso ese nombre a esa tierra: Dios provee. Pero aquí les dice algo, ¿no? Tu único Isaac. Y resalta. Muchas veces Dios nos va a decir, nos va a probar diciéndonos: hey, tienes que predicar mi palabra. Hey, tienes que desprenderte de esto que amas mucho. ¿Por qué? Porque aquí lo que estaba en juego era el amor a su hijo, la relación con su hijo. ¿Será que de pronto había una sobreestima hacia Isaac más que hacia Dios? El significado de Isaac es risa, gozo, uno que ríe. ¿Por qué ese significado? Porque fue lo que produjo en Sara y en Abraham cuando ellos en su vejez concibieron. ¡Qué alegría! No tenían hijos, ella era estéril. Y cuando llegó esta bendición, entonces ellos le pusieron ese nombre Isaac, porque fue lo que les produjo a sus vidas gozo y alegría. Pero una vez más les dice: ¿a dónde? Le dice a Abraham, dándole órdenes, ¿no? Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, ¿quién da las órdenes? Dios da las órdenes. ¿Sí? La prueba se basa en que Dios nos va a mandar. Dios va a dar mandamientos, Dios va a dar órdenes, Dios nos va a decir cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hace hoy en día? Por medio de su palabra. Porque hoy en día hay muchos que Dios dijo: pacten con Dios. Eso no son órdenes de Dios. No, es que Dios dijo que tienen que darme esto y aquello para que su pastor viva
No, eso no son órdenes de Dios. Entonces sí debemos conocer la palabra de Dios. Por eso dice en uno de los montes que yo te diré. No es donde tú quieras, no es como tú quieras, no es a tu parecer. Porque mira la gran contradicción que hoy hay en la iglesia. Nosotros los cristianos, muchos cristianos, quieren darle órdenes a Dios. Que Dios haga, que Dios me dé. Y yo declaro y yo decreto y que es así. Y Señor, deme esto, haga esto, necesito esto. Como si Dios fuera nuestro empleado. O sea, queremos dar órdenes. Pero cuando Dios nos da órdenes, ¿por qué pretendemos que Él tiene que obedecer, pero nosotros no queremos obedecer? ¿Por qué? ¿Y por qué cuando Dios no nos obedece, entre comillas, cuando Dios no hace lo que yo quiero, me voy? Me voy porque no me hizo el milagro, pero mira que es que Dios también te está dando órdenes. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué tan triste la situación en donde muchos no quieren obedecerle a Dios, pero sí quieren que Dios obedezca? Y algo que debemos tener claro nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es que Dios es el que da las órdenes. Dios nos dice por dónde debemos caminar, cómo debemos caminar, dónde debemos estar, cómo hacer las cosas, para qué hacer las cosas, cómo vivir, cómo hablar, cómo pensar. Dios es el que da las órdenes. Pero debemos sacar de nuestra mente esa mal intencionada acción de darle órdenes a Dios. ¿Quién era el que iba a mostrar el lugar? Dios, a donde yo te diré. Vas a hacerlo donde yo te diga, y tú ya me dijiste, heme aquí. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos tenido ese valor de decirle al Señor: Señor, heme aquí, dispuesto estoy. Porque hay algunos que dicen, bueno, en lo que me convenga te obedezco, en solo lo que me convenga. Entonces hay muchas cosas que necesitan ser formadas en nuestra vida. Versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire 2 cosas. La primera frase en el versículo 3: Abraham se levantó muy de mañana. Lo que tú haces a primera hora del día es lo que es importante para ti. O sea, la intención con la que tú te levantas. Ahora te hago una pregunta, y esto nos va a colocar contra la espada y la pared. Porque tú vas a decir, si yo te pregunto, ¿tú madrugas? ¿Tú te levantas muy de mañana? Sí, claro, pastor, porque tengo que trabajar, tengo que estudiar. Bueno, no sé, tantas cosas. Pero entonces tu fin no es levantarte a hacer la voluntad de Dios, sino irte a trabajar. Tu propósito no es levantarte a encontrarte con Dios, a obedecerle. Porque a eso es que Abraham se levanta muy de mañana, porque sabe que hay algo en lo cual tiene que obedecerle a Dios. Yo me levanto muy de mañana, ¿por qué? Porque para mí lo importante es encontrarme con Dios. Entonces, ahí, si tú quieres saber verdaderamente si amas a Dios y lo mucho que te importa a Dios, analiza tu vida. ¿Te levantas de mañana? Bueno, hay unos que ni de mañana, ¿no? 11 o 12 de la mañana y se levantan cansados. Pero tú te levantas ¿a qué? No, a buscarte, Señor. Heme aquí. Por eso esa es la intención de Abraham, levantarse muy de mañana. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios.
Muchos se levantan muy de mañana porque tienen que ir a estudiar, porque tienen que ir a trabajar, y tienen la excusa, no es que el tiempo no me da, es que el tiempo de aquello, no, hermanos, ahí tú puedes analizar verdaderamente si le das la prioridad a Dios. ¿A qué te levantas muy de mañana? Y la segunda parte es la obediencia, ¿no? O sea, uno, la intención, lo que yo le quiero demostrar a Dios, levantándome muy de mañana. Y la segunda dice, y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia. Obediencia. Fue, ahora, ¿qué hay aquí en el corazón de Abraham? Pensemos un momento su actitud, su pensamiento. ¿Será que pudo dormir? ¿Tengo que sacrificar mi hijo? ¿Tengo que entregárselo a Dios? Yo sé quién es Dios, pero esto que me mandó a hacer es muy difícil. O sea, pensemos un momento en qué pasaba por la mente de Abraham. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y aquí la frase de al tercer día. 3 días duró Abraham caminando desde que se levantó muy de mañana. Dice que alistó su asno, tomó consigo 2 siervos, a Isaac su hijo, tomó leña para el holocausto y se levantó y se fue. 3 días caminando. ¿A dónde será? ¿A dónde será? Y dice que a tierra de Moriah. Pero fueron 3 días caminando, pensando. Eso es como el que no le gusta orar, o el que supuestamente dice que no tiene tiempo, o al que no le importa orar, por dar un ejemplo para ilustrárselo. Entonces, hoy fue el culto y hoy hablamos de la importancia de la oración. Y Dios habló que tú tienes que orar. Sin importar lo cansado que estés, sin importar las otras cosas que tengas que hacer, sin importar tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tú tienes que orar. Ese fue el mensaje. Ay, y tú te vas para tu casa, que es a media hora de camino. Tengo que orar. Ay, pero a mí me gusta mucho dormir. Uy, yo me levanto a las 5 para irme a trabajar, entonces si quiero orar primero, tendría que levantarme a las 4:30 para orar media hora. Ay, pero no dormiría bien, me tocaría acostarme más temprano. Bueno, y así empiezas tú de la iglesia a tu casa a meditar. Ahora pensemos, Abraham 3 días de camino meditando. Tengo que entregar mi hijo. No sé, y esto es aquí mi imaginación. Y tengo que enterrarle un cuchillo, tengo que degollarlo, tengo que hacer un altar, amarrarlo, acostarlo ahí. Bueno, pero yo sé que Dios es poderoso, lo que decían Hebreos, ¿no? Poderoso para resucitarlo. Ay, yo tengo que confiar en Dios, tengo que creer. Y de pronto iba en su mente diciendo: Señor, dame fuerzas porque lo que yo quiero es obedecerte. Es difícil lo que me estás pidiendo, pero yo lo único que quiero es hacer tu voluntad. Yo no sé cuántos se han encontrado meditando en cosas que Dios les ha pedido. ¿Y qué ha sucedido después de esa meditación? ¿Has dicho: sí, Señor, heme aquí? ¿Cuánto has durado meditando? Señor, me da miedo, pero es que predicar me da nervios, coger ese micrófono, Señor. No, ya es tiempo de tu prueba. Ven a predicar, ve a evangelizar a las calles, pero Señor, y Dios te está probando que tú vayas. ¿Para qué? Para que tú misma te des cuenta que tienes un llamado de parte de Dios, para que tú mismo te des cuenta que Dios te va a respaldar en aquello que Él te está mandando hacer. Vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volver. Miren, hermanos, aquí en esta prueba de Abraham se ve involucrada la familia, su hijo. No me pregunten, pastor, ¿y Sara? Abraham le dijo a Sara, ¿dónde estaba? ¿Por qué no la llevó? También no, Job, ¿dónde estaba la esposa de Job? No, ahí le dijo, maldiga a su Dios y muérase. Hay situaciones, pruebas de Dios que no van a tener nada que ver ni con tus hijos, ni con tu esposo, ni con tu esposa, sino contigo. La salvación es personal. Y a veces la situación Dios quiere es probarte a ti. Que tú te des cuenta que sí puedes obedecer, de qué estás hecho en medio. O sea, tú te quedas sin trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a blasfemar? ¿Vas a criticar? ¿Vas a desesperarte? ¿O vas a decir, Señor, yo confío en ti? Y eso es un tema muy personal. Pero como hay situaciones aquí donde ¿quién estaba involucrado? Su hijo Isaac. Entonces, esa prueba puede muchas veces tener que ver a manera personal, tú solito. Ay, es que me da miedo predicar. Bueno, ¿quién se mete en ese tema? Solamente tú y Dios. ¿Qué podemos hacer los demás? Orar por ti. Pero tú eres el que tiene que vencer el miedo. Ay, salir a las calles, hacer esto o hacer aquello. Tú eres quien vence. Tú eres quien va a pelear esa batalla de alguna manera. ¿Cómo hay situaciones en donde también Dios nos ha permitido entender que cuál es nuestro mejor ejército? Nuestra familia. Nuestra familia es nuestro mejor ejército. No hay mejores batallas que peleemos con nuestra familia. Y pues ahí va Abraham con su hijo, su único Isaac, el que les produjo gozo. Pero eso de pronto, que a veces también tenemos en más estima que a Dios. Hay gente que quiere más su carro, su trabajo, cosas materiales. Hay gente que ama más el dinero que a Dios. Entonces Dios te va a probar en todas esas cosas para que tú y yo nos demos cuenta verdaderamente. Por nuestra familia, nuestros bienes, nuestro trabajo. ¿Qué es lo que tú más amas? Sí, mire, hermanos, aquí somos mentirosos. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y todos gritan y se levantan y hasta aplauden. ¿A quién le das el primer lugar? A Dios. Pero en el momento del diario vivir, uno se da cuenta que no, Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. Porque tú te levantas es para irte a trabajar, no para encontrarte con Dios. Entonces, ¿qué ocupa el primer lugar? Tu trabajo. Y hay gente que vive tan cansada que dice que no tiene tiempo para Dios en las mañanas, pero cuando se levanta para irse a trabajar. Nada que ver con Dios. Y cuando sale de trabajar, llega a su casa a acostarse a dormir otra vez. O sea, tiene vida para dormir y para trabajar, no tiene vida para Dios. No, por ahí de vez en cuando ora, pero que entonces Dios te va a probar. Dios nos prueba a todos. Entonces, hay algo aquí bien interesante donde dice, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Adorar, hermano, en el momento de la prueba debemos adorar. En el momento de la prueba debemos humillarnos. En el momento de la prueba, hermanos, ¿por qué la prueba saca corriendo a muchos? Entonces, ahí es donde te das cuenta que eres cobarde o que era mentira todo lo que decías y prometías. Cuando Dios empieza a dar órdenes, empieza a decir, mire, hermanos,
y esto lo digo con temor, temblor y respeto, Dios demanda congregarnos para orar, culto de oración. Es una orden. Y si yo dijera toda casa de oración o en sus congregaciones donde usted se congregue, que tú tienes que estar y tienes que estar ahí, porque tú eres parte del ministerio, tú eres soldado de Cristo, tú eres parte de la unidad, pero tú tienes tus excusas para no estar ahí. Entonces Dios te va a probar. Y necesitamos, hermanos, todos reflexionar. En medio de la prueba se adora. Cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, cuando los cogieron presos, ¿qué hacían ellos? Adoraban, y dicen que todos los presos los oían. Y eso es lo que no podemos perder, el ánimo en medio de la prueba. Así sintamos que perdemos nuestras fuerzas, así sintamos que ya no podemos más, no puedes desmayar. Versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Esto se escucha chistoso, ambos juntos. Y el pastuso dice ambos juntos los dos. Ambos juntos. Hermanos, y vemos aún en el Nuevo Testamento cómo Dios dice que enviaba de dos en dos. ¿Y quiénes iban aquí? Abraham y su hijo, iban juntos. Pero en el estudio bíblico habla que entre más cerca estaban del lugar, entre más cerca estaban de todo, Isaac iba como reflexionando: algo pasa, algo está pasando. ¿Por qué? Porque llega un momento en que él le dice: Padre, ¿dónde está el holocausto? O sea, algo está pasando, algo está aquí raro. Yo llevo la leña, mi papá lleva el fuego y el cuchillo, pero ¿y dónde está el animal? Y ahí es donde Dios actúa de manera que a veces nosotros no entendemos. Y por eso es que a mucha gente le cuesta obedecerle a Dios, porque quiere poner en primer lugar su opinión, quiere poner en primer lugar su carnalidad, quieren poner en primer lugar lo que a ellos les parece, y no el mandamiento de Dios. No, y empiezan a cuestionar, tienen que orar, pero es que no sé qué, tienen que hacer, y empiezan a cuestionar. Cuestiona mientras obedeces. Cuando ya se pone la mano en el arado, dice Jesús que no somos dignos de mirar hacia atrás. Ya pusimos la mano en el arado, empecemos a trabajar, empecemos a arar. Pero entonces dice el 7: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Si ve cómo en el corazón de Isaac, y hermano, y usted se puede colocar en algunos momentos en el lugar de Abraham, pero también puede colocarse en el lugar de Isaac. Muchas veces Dios te dice: bueno, este es el lugar donde te voy a sembrar, te voy a plantar para que crezcas, para que ejerzas tu ministerio. Ay, y lo único que encuentras es problemas y situaciones, y el hermanito que es piedra de tropiezo, y la hermanita como que no ayuda mucho. Ay, ¿y dónde está la promesa? Señor, aquí es donde me has mandado. Sí, ahí es donde te mandé. Ahí, vete al lugar al que yo te mostraré. No, es que no, muchos quieren iglesias de esas de última generación.
Muchos quieren congregaciones de última generación, pero no quieren llegar a donde hay que hacer un trabajo. No quieren llegar a donde saben que Dios los va a probar, donde Dios les va a demandar a sacar su potencial para saber si eres o no eres un cristiano de verdad. ¿A dónde está el Cordero? ¿A dónde están las multitudes?, preguntan muchos. Ay, ¿a dónde están no sé qué? No, bueno, para eso te trajo Dios, para que ganemos esas multitudes. ¿A dónde están los que hay que discipular? A eso te trajo Dios, para que ganemos, para que seamos padres espirituales. El versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, así podemos enfrentar las pruebas, juntos. Estos días, con todo el tema de los jóvenes, Dios ha estado hablando de ser uno solo, y hemos hablado que muchas veces Dios nos prueba a manera personal, pero hay muchas situaciones donde tenemos que estar juntos. Y en estos días hay un lema, ¿no?, que hemos escuchado y lo hemos escrito: solos podemos llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Y así tenemos que ir, avanzar juntos. Que llega la prueba, estamos juntos. Que llega la situación, estamos juntos. Que hay que pelear la batalla, estamos juntos. Y esto va en todas las esferas de la vida. En la familia, en la congregación, en lo laboral. Ay, que hay momentos difíciles en la empresa, situaciones que no se está vendiendo mucho. ¿Cómo debemos permanecer juntos, unidos, pelear, esperar, confiar que la situación se va a solucionar? Y en todas las situaciones donde Dios nos pueda estar probando o vengan las pruebas de la vida, en el Nuevo Testamento habla, ¿no?, que el hombre sabio y el hombre prudente edifica su casa sobre la roca, y vienen vientos, vienen ríos, vienen con ímpetu, y que aquella casa se mantiene en pie. ¿Pero por qué? Porque hay valores y principios de unidad. Unidos en Cristo somos más, somos uno, y no vamos a mirar cada uno por nuestro lado. Necesitamos aprender muchos principios. Versículo 9: y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho. Sigue siendo Abraham obediente. ¿A dónde llegó? A donde Dios le había dicho. No tomó él sus propias decisiones. Mire, obedecerle a Dios, o como muchos dicen que creen en Dios, a su manera, eso es lo más fácil. El borracho dice: yo creo en Dios. El mentiroso, tanta gente dice: yo creo en Dios, pero creen en Dios a su manera. A su manera. Eso es fácil. Hacer lo que nos dé la gana y decir creer en Dios es fácil. Pero cuando yo digo creo en Dios y entiendo, y perdón por la palabra, la frase, pero sé que creer en Dios, cuando yo digo creo en Dios, es porque no puedo hacer lo que se me da mi gana. Creer en Dios es hacer lo que Dios me demanda, no lo que yo quiero. Y cuando entiendo qué es lo que yo quiero hacer, la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos mirar. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Pregunta: ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha demandado Dios? Por medio del pastor, por medio del líder, por medio de la palabra, de la predicación, del devocional. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha demandado? ¿Qué te ha dicho
cambies en tu carácter, en tu manera de pensar. Hay muchas excusas que se dan y piensan que porque el pastor creyó o se comió el cuento, como se dice coloquialmente, es que Dios no se ha dado cuenta. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿A dónde te ha enviado Dios? ¿Estás cumpliendo al pie de la letra lo que Dios te ha demandado? Lo mismo, miren, cuando a Noé Dios le dijo: constrúyeme un arca. ¿Qué lo mandó a construir? Un arca. No le dijo haga un crucero, no le dijo haga una lancha, no, haga un arca con tales y tales medidas. Y él no se puso a mirar a ver si le quitaba o le colocaba 1 centímetro de más. Le dijo con qué tipo de madera, con qué la calafateara, con qué la impermeabilizara. Todo le dijo. ¿Y qué hizo Noé? Al pie de la letra. Y yo sé que a los que están aquí conectados a la transmisión, Dios le ha dado órdenes de que hagan muchas cosas. Pero muchos no quieren obedecer al pie de la letra. Muchos no quieren rendirse delante de Dios al pie de la letra. No, y quieren hacer su voluntad. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire, aquí llega el momento difícil, o sea, llega el momento del límite. Llega el momento donde tú y yo nos vamos a encontrar entre la espada y la pared. Llega el momento donde, Dios mío, dice uno, inclusive uno piensa, si yo obedezco puedo, ay, es que dar mis diezmos, ay, es que levantarme a orar, eso, me voy mal dormido. Ay, es que tener que escudriñar la palabra, es que tener que ir a aguantarme al pastor 1 hora en la predicación. Es que, o sea, llega un momento, hermanos, el momento del límite, el momento más difícil, el momento que es ya. O sea, Dios no llega antes ni después. Dios no va a llegar en el momento que a ti te parezca. Dios llega en el momento justo. Dios no va a permitir que te dañen. Dios no va a permitir que ni siquiera que tú hagas tu bendita voluntad. Dios va a aparecer en el momento, en el tiempo exacto. Mire, y esto lo he comprobado. Dios es el dueño del tiempo. Dios controla todo. Lo que Él no hace es porque lo permite, pero a Él no se le escapa nada de su voluntad. Todo lo tiene perfecto, milimétricamente controlado, y en milésimas de segundos también, ¿sí? Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Qué iba a hacer? Para degollar a su hijo. O sea, no sé, hermanos, ¿será que tenía lágrimas en sus ojos? ¿Qué había en su corazón? Estaba quebrantado. Señor, ¿de verdad es esto lo que quieres? No sabemos. Lo único que vemos aquí es obediencia a Dios. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. O sea, aquí todavía estoy. Aquí voy a hacer lo que me pediste. Es difícil, Señor, pero aquí estoy dispuesto. De pronto muchos de los que están aquí conectados pueden decir: Señor, me da miedo, pero aquí estoy. Señor, no quiero que me señalen o me juzguen afuera, pero aquí estoy. Señor, me ha costado. Y de pronto con lágrimas en los ojos, escuchando la voz de Dios. Miren, qué bendición es escuchar la voz de Dios en medio de la obediencia. Porque escuchar la voz de Dios en medio de la desobediencia no es que sea muy agradable.
porque lógicamente es porque es una exhortación, es algo que no es muy bueno. O sea, cuando escuchamos la voz de Dios en medio de la obediencia, podemos escuchar bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Como en medio de la desobediencia podemos escuchar siervo malo y negligente. Y al siervo malo, atadle de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. O sea, qué glorioso, qué maravilloso es escuchar la voz de Dios en medio de nuestra obediencia. Ojalá que nos dé otro mandamiento, porque ya sabemos que sí estamos dispuestos a obedecerlo, pero a obedecerlo conforme a la voluntad de Dios. No bajo nuestros argumentos, no bajo nuestros parámetros. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. O sea, poder decirle: sí, Señor, es que aquí estoy cumpliendo tu voluntad. Y esto es como cuando a cuántos nos han encargado algo nuestras esposas, o los esposos a sus esposas. Mi amor, hoy tienes que ir a las 10 de la mañana y ve y tráeme, haz mercado, tienes que ir a hacer mercado. Entonces yo a las 10 de la mañana me voy a hacer mercado. Ahí me dejaron la lista. Y a las 10:10 me llama mi esposa a verificar. Y yo pueda decirle: sí, mi amor, aquí estoy, haciendo el mercado como tú me dijiste. Bueno, mi amor, te amo, Dios te bendiga. Uno saca pecho y dice: qué bendición obedecer, ¿no? Y así en muchas cosas tú puedes delegarle a tus hijos algo: hey, me lavas la loza, o mira, hazme el favor y ayúdame a hacer tal cosa. Y tú tener que salir y que cuando tú llames y él te diga: sí, ya lavé la loza, ya hice lo que me pediste. Tanto tú como padre, ¿cómo te sientes de saber que tienes un hijo obediente? ¿Y cómo se siente el hijo de saber que le obedecí a mi papá? Vamos a comprarle algo a este muchacho, vamos a llevarle una salchipapa por obediente. Y a eso es que viene la bendición, por causa de la obediencia. Y así en muchas áreas. Cuando tu jefe te encomienda algo, cuando el profesor en la universidad, en el colegio: para mañana esta exposición, para mañana esta tarea, para mañana este trabajo. Y cuando llega el momento y te dice: hey, Albeiro, y uno, como sabe que hizo lo que tenía que hacer, uno dice: heme aquí, aquí traje lo que me pediste, hice lo que me pediste. Y eso es lo que Abraham está diciendo aquí. Aquí está mostrando que él cumplió: estoy obedeciendo. Él respondió: heme aquí, haciendo lo que me pediste. Qué bendición tan grande es obedecer, y más cuando Dios nos quiere probar, porque eso significa que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que verdaderamente somos nuevas criaturas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, primero tú. Me levanto a hacer tu voluntad y me acuesto haciendo tu voluntad. Y que cuando Él me llame, nos encuentre haciendo su voluntad en cualquier hora del día, en cualquier situación. Así estemos muy desanimados. Heme aquí. Y dijo, versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es muy claro que obedecer trae bendición. Así nos cueste, así veamos el proceso muy difícil. Pero ¿por qué a mí? ¿Cuántos le han dicho eso a Dios? ¿O cuántos de los que somos varios hijos le dice uno a la mamá: mamá, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no mando a otro? Hoy precisamente llegó mi hijo del colegio
Le dije yo: Santi, ve y me traes una paca de agua. Él me dijo: heme aquí, porque lo separó, fue, no había donde tenía que ir cerquita y le tocó ir más lejos y allá fue. Heme aquí. Heme aquí. Y pues cuando llegó recibió su bendición porque se le preparó algo de tomar. ¿Y quién quiere? O sea, la obediencia trae bendición en todo momento. Entonces yo le decía, hablé y dije: ¿cómo será cuando mi hijo diga: ¿y por qué no mandan a Dana? ¿Por qué yo fui ayer o yo fui hoy temprano? Ahora le toca cuando ya mi hija esté grande. Y como que ella también va a decir: no, y manden a Santiago, yo no puedo. Y así hay muchas veces en el evangelio. Hey, tú tienes que dirigir. No, mande a fulano. Hoy tú. Y como que muchos no están dispuestos, no sé por qué. Pero qué bueno es que cuando el ángel de Jehová, que es Cristo, el ángel, no un ángel, eso lo enseñamos, no. Es muy diferente cuando la Biblia dice el ángel de Jehová es Cristo. ¿Sí? Es muy diferente cuando dice un ángel. Un ángel es cualquiera. El ángel es el ángel. Y él fue el que dio la voz del cielo, que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. Ya me demostraste que soy más importante que tu hijo. Ya me demostraste que no importa tu dolor, tú estás dispuesto a obedecerme. Ya me demostraste que tienes en tu corazón temor de Dios. Hay tanto temor. Recuerden que temor no es miedo, es respeto. Hay tanto temor en tu corazón que tu única intención es obedecer. Ya lo comprobé y ya tú mismo te diste cuenta en qué nivel espiritual estás. Entonces, es una lucha para muchos, pero sabes que el obedecer a Dios se debe convertir en un deleite. Entonces Dios te va a poner en práctica. Dios te va a poner en práctica. Te va a enviar a que prediques, a que evangelices, a que hagas. Te va a probar y te va a poner a hacer la prueba. Haz de cuenta que tú eres una pieza de oro. Ahora, ¿qué tan puro eres como cristiano? Te van a echar químicos y te vas a derretir, porque es que hoy en día hay cristianos de porcelana. Hay cristianos que medio les haces así y ya se quiebran. Les cae un poquito de agua y ya se derriten. El pastor no me saludó, el hermano me empujó, el hermano no me miró, no me llamaron, ¿no? Y uno dice: Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los cristianos, esos cristianos que estaban dispuestos a morir por la causa? ¿Dónde están, Señor, que hoy hay un evangelio tan liviano? Hay un evangelio en donde lo único que hace es cristianos de porcelana. No hay cristianos sólidos que digan: heme aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dispuestos a obedecer, dispuestos a ser probados. Es más, nosotros debemos entender que en medio de la prueba, Dios está mirando que nosotros seamos íntegros y obedezcamos sus reglas y sus normas. En el Nuevo Testamento dice que el que lucha como atleta debe luchar legítimamente. Los atletas dicen que para correr o para competir se abstienen de muchas cosas. Nosotros como cristianos debemos abstenernos de muchas cosas, pero debemos participar, debemos hacer las cosas legalmente. Y si no, pues vamos a vivir las consecuencias. Aquí podemos parafrasear esto. De pronto muchos hubieran dicho: no, Señor, yo no te doy mi hijo, te voy a llevar el perrito de mi casa.
Muchos dicen, no, yo no diezmo. Yo la semana pasada le di 1 libra de arroz a un viejito. Ya, y piensan que con eso, esa es la obediencia. No, Señor, yo no voy a orar hoy. La semana pasada ya te dije el Padre Nuestro. O sea, quieren obedecer a su manera. Y de eso no se trata, hermanos. Eso no es el tipo de cristiano. O sea, en ese tipo de cristianos, cuando Dios los tenga que probar, van a fracasar en la prueba. No van a cumplir, no van a llegar al lugar donde Dios los envía. No van a soportar la prueba. Como el bebé, lo ponen a caminar y se cae, ¡pum!, se dio en la cabeza. Y tú vuelves a parar otra vez ese bebé y ya no quiere caminar porque ya sabe las consecuencias. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seguirlo preparando. Seguirlo preparando. Si ves que no, bueno, otra vez hay que empezar muchas veces desde cero. Pero llega el momento en que tú lo pruebas y ya caminó solo, y eso en el papá, en la mamá produce una emoción ver a su hijo caminar. Y cuando ya no utiliza pañales, eso produce un descanso al bolsillo. O sea que todo resultado de la prueba trae grandes bendiciones, trae paz, trae gozo. Yo no sé cómo te sientes tú obedeciéndole al Padre, pero obedeciéndole conforme a la Escritura. Mis hermanos, yo no sé si Dios ya te probó, o si Dios te está probando, o Dios está esperando el momento para probarte. Y ahí es donde tú debes tener convicción. Ahí es donde tú debes ser maduro espiritualmente para poder ser aprobado delante de Dios. Amén, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga, una feliz noche, y con la ayuda de Dios, recuerde, mañana 5 de la mañana estaremos aquí en nuestro tiempo de oración de los viernes. Un tiempo de oración, mis hermanos, clamando, pidiendo al Padre. Recordemos la situación de nuestro país, como está en este momento, ese paro camionero. Bueno, eso es algo bien tenaz. Necesitamos unirnos en oración, y creemos que Dios inclina su oído para oír nuestra oración, y que Dios actúe en el corazón de nuestros gobernantes, en el corazón de los camioneros, que Dios derrame de su gloria. Mis hermanos, mis hermanas, una feliz y bendecida noche. Dios les guarde grande y poderosamente.